La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos da mucho gusto poder conversar con Montserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, sobre la percepción de impunidad de este 2022. Montserrat, gracias por estar con nosotros. Arturo González y servidor Manuel Cerrato, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Manuel y Arturo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. Gracias. Monse, pues coméntanos, por favor, cuáles son los datos que resaltan de este informe, que ustedes, bueno, constantemente trabajan con estos aspectos. ¿Con qué podríamos iniciar para ir evaluando el tema? Sí, claro que sí. Pues una de las principales hallazgos, como lo comentaste hace rato, es que pues los niveles de impunidad pues sí son alarmantes en el país y pues se reflejan en las percepciones ciudadanas sobre la impunidad, ¿no? Uno de los primeros resultados que arrojó la encuesta que aplicamos, esta es la segunda ocasión que aplicamos la encuesta, la primera fue en 2019 y la segunda en 2021, para pues tratar de estimar las percepciones de la población en general del país, ¿no? Y los cambios de estas percepciones. Uh-huh. Y pues la primera es esta, ¿no? De esta visión punitivista del sistema de justicia y que se tiende a pensar que la cárcel pues es la solución a todos nuestros problemas. Al respecto, pues 8 de cada 10 personas que entrevistamos nos dijeron que están de acuerdo con que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel, ¿no? Cuando pues nuestro sistema de justicia penal nos da distintas posibilidades para que los delitos se puedan solucionar con distintas salidas alternativas al proceso que no necesariamente sean cárcel, como los acuerdos reparatorios o pues alguna reparación del daño, ¿no? Y también otro de los resultados que está muy alineado con esto es que la mayoría de las personas entrevistadas, más del 70%, considera estar de acuerdo con que todos los acusados de un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron, ¿no? Lo que se le conoce como la prisión preventiva. Sí. Y pues lo que hemos visto y ha estado mucho en la discusión pública en estos días, pues es que la prisión preventiva y en particular la oficiosa, pues es violatoria de los derechos humanos, ¿no? El hecho de detener a una persona y automáticamente llevarla a prisión sin saber si es responsable o no del delito, pues puede llevar a violaciones de derechos humanos. Y pues hay que haya personas en la cárcel que estén más de 17 años en la cárcel sin una sentencia y que al final le terminan diciendo, no, sabes que tú no fuiste, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. En ese sentido, Monse, ¿cuál es la postura de Impunidad Cero, ya que tocamos ese tema con respecto a esta discusión que ya llevará la Corte en unos días y el exhorto que ha hecho el gobierno federal a que no se elimine la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuál es la postura de Impunidad Cero? Claro, pues en Impunidad Cero pues hemos demostrado cómo esta figura de la prisión preventiva oficiosa pues es esto, ¿no? Es violatoria de derechos humanos y un poco para comentarle a la audiencia, hay dos tipos de prisión preventiva, ¿no? La justificada, que es el Ministerio Público va ante un juez y justifica por qué la persona debe de estar en cárcel. Normalmente esto se hace cuando hay un riesgo en el procedimiento, cuando hay riesgo de fuga de la persona procesada, cuando las víctimas están en riesgo, ¿no? Cuando hay un riesgo para el proceso penal y esto se puede justificar ante un juez y el juez puede determinar si es pertinente o no esta medida. Pero la oficiosa es automáticamente por haber sido acusado de cometer algún delito que está en un listado en el artículo 19 de la Constitución, automáticamente por esa acusación se lleva a prisión sin determinar si es proporcional o no es proporcional, ¿no? Esta medida es la que se está poniendo, digamos, en cuestión, porque puede llegar a ser violatoria de derechos humanos. El viernes hubo esta audiencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso, ¿no? En el Estado de México, de 2 personas que estuvieron 17 años en prisión con esta figura de prisión preventiva oficiosa y pues que al final pues se ha determinado que no han sido responsables. Por eso es muy peligroso esta figura y decimos que es violatoria de derechos humanos. Sí, exactamente. Bueno, volviendo ahora, Monse, al informe de la percepción de impunidad 2022, llama la atención también esta pregunta que hacen como parte de la encuesta. Bueno, llama la atención por un lado, por otro parece muy reiterado, ¿no? Este señalamiento. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de combatir la inseguridad en México? Más que incrementar las penas, mayormente se respondió que es mejorar la capacitación en procuradurías
y fiscalías, porque claro, o sea, de nada sirve tener penas más severas, castigos más rigurosos, que lo que se busca con ello es tratar de inhibir la conducta delictiva, pero ¿cómo se lograría eso cuando hay 98% de probabilidades de quien cometió ese delito no pise la cárcel, ¿no? Entonces, podemos ponerle 500 años a todos los delitos, pero si no van a agarrar a quien lo cometió, pues entonces de nada sirve. Entonces, el mejorar la capacitación, el actuar de procuradurías y fiscalías, es decir, los mecanismos de impartición de justicia, sí tendría que ser la solución más lógica. No sé si la más fácil, pero sí la más adecuada, ¿no? A nivel integral. ¿Por qué es tan complicado, Monse? Claro que seguramente será una telaraña, una madeja que se presta también a muchos actos de corrupción y de revictimización incluso, como se ha testimoniado tantas veces. Sí, claro que sí. Pues las personas, como lo comentas, logran identificar que es una de las grandes fallas de nuestro sistema de justicia, la capacitación de estas instituciones de procuración de justicia. Y como lo comentas, pues hay muchas instituciones en el país que están muy abandonadas, ¿no? Sobre todo las fiscalías y procuradurías, y pues son las instituciones que tramitan o que conocen la mayoría de los delitos, más del 90% de los delitos que suceden en el país, son las fiscalías que pues los tramitan y los que llevan a estos delitos a un juez, ¿no? Solamente el 5% son los delitos federales, ¿no? La Fiscalía General de Justicia. Y como lo comentas, pues están muy abandonadas. El año pasado hicimos de impunidad cero un informe, el índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías, donde justamente tratamos de ver pues dónde están las fallas en estas instituciones, ¿no? Y lo que encontramos fue que estas fallas van desde una asignación de recursos escasa, es decir, no se les está invirtiendo lo suficiente a procuradurías y fiscalías para que hagan su trabajo, y al final de cuentas pues en contextos de crimen organizado pues es fácil que se coludan, ¿no? Porque están ganando poco dinero, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público, o no tienen los sistemas operativos suficientes para llevar la gran carga de trabajo que tienen, ¿no? También pudimos identificar que hay estados donde hace falta personal, no hay suficientes ministerios públicos por 100,000 habitantes, y justamente esta falta de efectividad en la resolución de los casos, ¿no? Los delitos que suceden en el país pues pueden ser muy variados, ¿no? Pueden ir desde un robo simple hasta un homicidio doloso. Entonces, pues es urgente que las fiscalías pues cuenten con protocolos especializados, con agentes especializados, y muchas veces no es el caso, ¿no? Nada más este dato que es muy impactante, que es, pues está combinado los altos índices de incidencia delictiva, la baja denuncia, porque es cierto que en el país, a pesar de que existe una cantidad de delitos muy grande, menos del 90% de los delitos son denunciados, ¿no? Y la baja efectividad de las autoridades, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es solamente de 1%, ¿no? Justamente por toda esta combinación de factores que hacen que las fiscalías pues no funcionen y que estén muy abandonadas, y al final pues sea nada más como una función de que tienen los estados, cuando también debería de ser un esfuerzo conjunto tanto de la federación como de los estados para que estas instituciones, que son al final, como te comento, las que llevan los delitos, las que acusan a las personas ante un juez, pues sean capaces de sostener los casos y que no se les caigan, que es lo que hemos visto pues con distintos casos emblemáticos en los últimos años, ¿no? Montserrat López, analista de datos de Impunidad Cero. Te saludo, Arturo González, buenos días. Sabemos que para el ejercicio, para asignación y ejercicio de los recursos en materia de procuración de justicia, debe haber una voluntad política de los gobiernos preocupados, en principio, por mejorar esta situación de atención a los ciudadanos en materia de procuración de justicia. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no se está dando esa voluntad? ¿Hay otras prioridades en medio de la violencia que vivimos y de la impunidad que todos reconocemos, o simple y sencillamente no hay interés de los gobiernos en mejorar esta situación? Sí, pues es una combinación de muchos factores y como les comentaba, depende del estado, del país, pero sí es cierto que a nivel federal pues ya
se ha priorizado, digamos, la intervención de la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? El desplazamiento de fuerzas militares a los estados, más una cuestión de fortalecer el sistema de justicia, ¿no? Una cosa es, pues, la detención de los posibles implicados ante un delito, y otra es, pues, todo este aparato que procesa a estos probables responsables y los lleva ante el juez, y en el mejor de los casos, sobre todo en estos casos de violaciones de derechos humanos, pues se logran detener y tener una sentencia condenatoria, ¿no? Lo que hemos visto, pues, es que hay una prioridad en los recursos hacia, pues, estas instituciones de Guardia Nacional, las instituciones militares, sobre las instituciones de justicia. Y también es cierto que pues es una responsabilidad también que tienen los estados, ¿no? Los estados son los que al final los congresos aceptan los presupuestos y pues los destinan, ¿no?, a estas funciones de procuración de justicia. Y pues está el dato, ¿no? Pues bueno, en la medición anterior que tuvimos, pudimos determinar que solamente se gastan por persona al año 380 pesos en las procuradurías y fiscalías del país, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esta cantidad no es necesariamente ideal, pues, para hacer frente al problema de inseguridad que tenemos y para poder llegar a tener procesos penales, pues, más efectivos y más justos. Ahora, mencionabas hace un momento que la falta de recursos incide, por ejemplo, en la corrupción, es decir, que ante salarios bajos dentro de las fiscalías, pues sean más propensos los agentes a corromperse, a coludirse con el crimen organizado. Sobre este punto, también, ¿qué tanto pesa la deficiente formación del personal de las fiscalías? Sí, pues regresando otra vez a la encuesta, lo que pudimos ver es eso, ¿no? Que hace falta este conocimiento de que el sistema de justicia va más allá de la prisión, y que ante algún, por ejemplo, caso de corrupción en una agencia del Ministerio Público, también están todas estas alternativas de ir con un órgano interno de control y levantar una acta administrativa por algún caso de corrupción, ¿no? Todavía no se socializa, digamos, estas posibilidades que tiene el sistema de justicia para ir más allá de la prisión, para poder hacer notar a las autoridades o poder reportar a las autoridades algún acto de corrupción. Pero, pues, evidentemente existe, y es una de las cosas que hacemos énfasis en el documento, ¿no? Que es responsabilidad de la sociedad civil, de los medios de comunicación, pues socializar todas estas alternativas para que estos casos, pues, sean los menos y podamos, pues, de alguna forma conocer la ciudadanía todas las alternativas que tenemos para salir de estos casos de corrupción que nos enfrentamos todos los días, y sobre todo cuando vamos a denunciar al Ministerio Público. Sí, exactamente, porque luego también otro dato de que la gente que respondió que la mejor forma de combatir la inseguridad es hacer justicia por propia mano aumentó de 8% en 2019 a 10.5% en 2021. Y eso lo que muestra es una desconfianza de las instituciones. Como decías tú también, Monse, la desconfianza para ir a denunciar, porque no se tiene fe, no se tiene confianza en que habrá una solución del caso, y sobre todo también esta saturación de la que hacías mención igualmente de los agentes del Ministerio Público, del déficit de personal en procuradurías y fiscalías. ¿Algo que nos quieras dejar como conclusión, Monse? Sí, claro que sí. Pues una de las principales es que hay que trabajar mucho para socializar, pues, estas alternativas que les comentaba a la prisión, para que las personas, pues, puedan conocer qué otras salidas se les pueden dar a sus casos. En Impunidad Cero lo que hemos hecho es que desarrollamos una plataforma que se llama denuncia.org, que invito a toda la audiencia que la consulte, y justamente lo que tratamos de hacer ahí es dar herramientas para que las personas puedan acudir al Ministerio Público y denunciar con mayor agilidad los delitos de los que son víctimas. Tenemos guías por delito, tenemos localizador de agentes del Ministerio Público para que vean cuál es la agencia más cercana a ellos, y también tenemos todas estas plataformas de denuncia digital, ¿no? Que también mucho lo que pasa es que las personas tardan más de 4 horas en denunciar delitos que en muchos casos, como lo comentábamos, pues son robos simples, delitos que no implican lesiones, que se podrían fácilmente
denunciar en una plataforma digital. Hemos identificado que al menos 25 de las 32 fiscalías cuentan con algún tipo de plataforma para denunciar estos delitos. Entonces, en denuncia.org lo que hemos hecho es recopilar qué delitos se pueden denunciar, en dónde los pueden consultar, y creemos que pues también a través de incentivar esta denuncia ciudadana pues podemos también, que es el primer paso, ¿no?, para reducir la impunidad en el país y que las personas pues puedan denunciar los delitos de los que sean víctimas con mayor facilidad. Muy bien. Monse, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Hasta luego, Buen día. Es Montserrat López, analista de datos de Impunidad Cero. Este informe de percepción de impunidad 2022 lo pueden encontrar totalmente gratis y completo en impunidadcero.org. Y es que de acuerdo con el mismo, en los últimos 3 años, 46.2% de las personas encuestadas consideran que la impunidad se ha mantenido, 46.2%. En los últimos 3 años, cuando la bandera, una de las grandes banderas de este gobierno era acabar justamente con la corrupción y la impunidad. Por supuesto no se puede acabar con dragones de ese tamaño en pocos años, pero sí que se podían sentar las bases para una reducción sistemática, y eso tampoco se observa. 32.8% de encuestados señalaron que la impunidad ha aumentado. Solamente 18.1% señaló que los niveles de impunidad en el país en los últimos 3 años, de 2019 para acá, han disminuido. 2.9% simple y sencillamente dijo no saber. Parte de las conclusiones es que se puede identificar que las personas consideran que las denuncias anónimas y en línea pueden ayudar a que se denuncien en mayor medida los delitos en el país. Al respecto, desde Impunidad Cero se ha identificado que, derivado de la pandemia, 25 de las 32 fiscalías en México cuentan con algún tipo de plataforma o aplicación para denunciar delitos, hacer una predenuncia o agilizar trámites. El desarrollo y buen funcionamiento de dichas plataformas es crucial para que las víctimas se acerquen con mayor agilidad al Ministerio Público. Los datos presentados muestran la necesidad de seguir socializando el sistema de justicia penal y las alternativas que tiene para asegurar la reparación del daño a las víctimas. Además, resaltan la necesidad de continuar analizando el desempeño de las instituciones de procuración de justicia, cuya labor sigue siendo el cuello de botella en el combate a la impunidad, tanto en los datos como en la percepción de la ciudadanía. Son algunas de las conclusiones de este reporte de percepción de impunidad 2022, que, insistimos, pueden consultar completo y totalmente gratuito en impunidadcero.org. Vamos a la pausa. 8:02, 21 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.